Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en material fotovoltaico, Solar Fácil, desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Vamos a ver en este vídeo las diferentes pantallas de configuración del inversor Turbo Energy híbrido, válido también para los sistemas Sandbox. Y bueno, pues estáis viendo ahora en imágenes la información que nos indica la pantalla principal del inversor Turbo Energy, en este caso la información en tiempo real de la planta. Y bueno, pues si pulsamos sobre cada icono vamos a tener más información. Por ejemplo, en la parte de fotovoltaica, si pulsamos, tenemos la información de las dos entradas de MPPT, tendríamos el voltaje, corriente y potencia por cada entrada. Tendríamos también la producción en el día de hoy en kilovatios hora, tendríamos la producción total, y luego en esta pestaña, si pulsamos, tenemos la gráfica de la producción por día, mes, año o total. Así que bueno, dentro de este icono veríamos toda la información de la parte de fotovoltaica. Después, para la parte de batería, si pulsamos, tenemos la información de la batería. En este momento nos está indicando que la batería está en carga. El estado de la carga es del 83% de la batería. Nos indica el voltaje, la corriente y la potencia. Como podéis ver, nos indica la corriente y la potencia con un símbolo negativo. Eso indica que la batería está cargando. Cuando el símbolo sea positivo es que, bueno, pues que estamos descargando la batería. También nos indica la temperatura de la batería, y si pulsamos sobre esta pestaña tendríamos toda la información que le está proporcionando el BMS al inversor fotovoltaico, como es el voltaje, la corriente, temperatura o estado de carga, así como las alarmas. Y después aquí tendríamos la limitación que le está informando el BMS al inversor. En este caso le está indicando el voltaje máximo 57,6, la corriente de carga máxima 49 y la corriente de descarga máxima 50 amperios en este momento. Esa corriente va a ir variando dependiendo del estado de carga de la batería, y como os digo, pues bueno, es la información que le está pasando el BMS de la batería al inversor. Después tendríamos la información del estado de la red eléctrica. Aquí veríamos si estamos importando o exportando energía hacia la red eléctrica. En este caso nos está indicando que estamos comprando 19 vatios aproximadamente, la frecuencia de la red, voltaje, corriente, la lectura del CT, que sería, bueno, pues lo que es la pinza toroidal que se instala para saber la energía que importamos o exportamos. Y luego aquí tendríamos estadísticas de la energía que hemos comprado total, así como también la energía que hemos inyectado a red total. Después, si pulsamos sobre esta pestaña, tenemos las gráficas de lo que sería la energía importada y exportada hacia la red por días, meses, años o total. En este otro icono podemos ver los consumos ahora mismo en la vivienda. Podéis ver como, bueno, tenemos apenas 91 vatios de consumo, el voltaje, y bueno, pues aquí tendríamos las estadísticas y bueno, la contabilidad de los consumos que vamos teniendo por días o totales. Si pulsamos sobre esta pestaña tendríamos las gráficas de, bueno, pues lo que serían los consumos por día, meses, año o total. Así que bueno, esto sería la parte de los consumos. Como podéis ver, tenemos toda la información al alcance. Podemos acceder desde la pantalla táctil o desde los botones, y bueno, pues esto sería un poco la información de la planta. En cuanto a la configuración, para poder acceder a los ajustes tenemos que pulsar sobre este icono. Aquí podríamos ver todos los menús de configuración. Tendríamos la parte de batería. Aquí, bueno, pues como podéis ver, lo tengo configurado en litio. En este momento tengo una batería comunicada a través del BMS de la batería, se comunica con el inversor, y bueno, pues aún así se recomienda configurar tanto la capacidad en amperios hora de la batería, así como la corriente máxima de carga y descarga. En el caso de que no tengáis batería, podéis pulsar sobre No Battery, y bueno, pues en este caso lo vamos a dejar con la batería de litio que tengo conectada. Como os digo, es recomendable configurar estos parámetros dependiendo del número de baterías que tenéis y el tipo de batería. Después tendríamos bueno, pues los ajustes para poder cargar la batería desde el grupo electrógeno. En este caso lo vamos a desmarcar. Esto sería bastante útil para una instalación aislada. También podemos configurar la carga desde la red eléctrica. Ahora lo vamos a desmarcar. Y bueno, luego siempre hay que validar para que se hagan efectivos los cambios. Y bueno, pues en la siguiente pantalla podríamos configurar el protocolo de comunicación con la batería de litio. Lo vamos a dejar en 0.
Aquí configuraríamos cuando queremos que la batería deje de descargar. En este caso, bueno, lo vamos a bajar un poco más, hasta el 15%, por ejemplo. Después aquí indicaríamos cuando queremos recibir un aviso de batería baja. Por ejemplo, lo podéis dejar en 20%. Y también tendríamos que indicar cuando queremos que la batería vuelva a descargar, cuando creamos que ya ha recuperado y queremos volver a continuar descargando de la batería. En este caso, bueno, lo vamos a bajar un poco y estos serían un poco los parámetros principales de la batería. Cuando queremos que la batería deje de descargar para mantener esa reserva, cuando queremos recibir un aviso de batería baja y cuando queremos volver a reiniciar la batería, es decir, para cuando queremos volver a descargar de la batería, cuando se supone que ya se ha recuperado la carga y podemos continuar descargando. Siempre tenemos que validarlo. Vamos a volver a entrar para ver si se han hecho efectivos los cambios y bueno, como podéis ver ya están cambiados los valores. Esto sería la parte de batería. Después tendríamos los ajustes básicos. Aquí podemos sincronizar lo que es la fecha y la hora automáticamente. Podemos activar o desactivar el bip sonoro que nos va a avisar de las posibles alarmas. También podemos atenuar la pantalla, es decir, aquí si la dejamos marcada la pantalla se va a apagar al cabo de unos segundos si no tocamos ningún botón. Y bueno, pues podemos dejarla siempre encendida. Aquí sería desde este ajuste. Podemos configurar el año, el mes, el día, la hora. Podemos restaurar los valores de fábrica o podemos bloquear los cambios. Aquí, si ajustamos alguno de estos ajustes, tenemos que validar. Después tendríamos la configuración de los diferentes modos de funcionamiento, el System Work Mode. Aquí, bueno, pues configuraríamos el inversor. En este caso, bueno, pues si marcamos la primera opción, lo que haríamos es que damos prioridad a inyectar todo hacia la red eléctrica. Así que, bueno, no suele ser demasiado utilizado, dado que estaría pensado para vender toda la producción a la compañía eléctrica. Y bueno, pues en este caso en España en estos momentos no es interesante. Después tendríamos la opción de, bueno, pues de Zero Export to Load, que lo que haría sería que, bueno, pues la potencia de salida se ajusta a la salida de load o de backup del inversor. Y bueno, luego tendríamos la opción que más se suele utilizar, sobre todo la que es recomendable para instalaciones de autoconsumo, que sería Zero Export to CT, y en este caso la potencia de salida del inversor se ajusta a la salida del load y también a la parte de grid, a la parte de red eléctrica. Si marcamos esta opción de Solar Cell, indicaríamos que queremos inyectar a red los excedentes, y si la desmarcamos, indicaríamos que queremos realizar vertido cero, inyección cero, que no queremos inyectar a red. Así que bueno, esa sería la opción de la inyección cero. En caso de que, bueno, pues de que queramos inyectar a red, podríamos limitar a un valor de potencia la inyección a red, en este caso como máximo a 5000. En caso de que queráis realizar vertido cero, aquí tendríamos que configurar este valor entre 20 y 100, es lo más habitual, para intentar siempre coger un poco de red y no inyectar nada hacia la red eléctrica. Después por aquí podríamos también configurar la prioridad del inversor. En este caso vamos a dar prioridad para que alimente primero las cargas, los consumos. Así que en este caso la prioridad sería con la fotovoltaica. Primero alimentamos los consumos y las cargas, después cargamos la batería si sobra energía y posteriormente tendríamos que, bueno, pues inyectar. Si marcamos esta opción, inyectaría o se limitaría. En este caso, como os digo, lo dejamos con prioridad hacia las cargas. También podemos dar prioridad a la batería, a la carga de la batería, pero por lo general lo más utilizado es darle prioridad a los consumos. Después, en esta otra opción podemos, bueno, pues configurar la potencia máxima a coger de la red eléctrica. Normalmente se suele configurar con la potencia que tenemos contratada de la red para no sobrepasar. Y bueno, pues estos serían los parámetros de configuración de los modos de funcionamiento. En la siguiente pantalla podemos configurar la carga desde un grupo electrógeno por tramos horarios. Y bueno, pues tendríamos también esta otra configuración que nos sirve para poder configurar los diferentes modos de funcionamiento por tramos horarios. Podríamos activar o desactivar desde esta casilla. En esta casilla, pues bueno, marcaríamos la descarga máxima de la batería en SOC 2. Aquí en este caso 15% sería lo máximo que queremos descargar la batería. Y luego configuraríamos los diferentes modos de funcionamiento por tramo horario. El modo GM
es el modo general, el modo híbrido, el más habitual, en el cual bueno, damos prioridad primero a alimentar las cargas, los consumos, y luego a cargar la batería. En este caso, bueno, estamos indicando que en todos los tramos horarios queremos descargar la batería como máximo al 20% y queremos coger de la red como máximo 5.000 vatios por tramo horario. En este caso la diferencia entre SOC 1 y SOC 2 va a ser debido a que bueno, queremos dejar un pequeño margen para si en caso de que sobrepasemos la potencia que tenemos configurada, que se supone que es la potencia contratada, pues que pueda sacar energía. Es decir, en este caso ese 5% de batería se va a quedar reservada por si sobrepasamos en algún momento puntual la potencia que tenemos contratada y tengamos suficiente energía para que, bueno, pues para que no tengamos que sobrepasar esa potencia contratada con la red de distribución. Después tendríamos también el modo backup. En este caso, bueno, si configuramos el modo backup por tramo horario, lo que indicaríamos es que bueno, durante ese tramo horario lo que queremos es no descargar la batería, por ejemplo, más allá de, bueno, pues, por ejemplo, el 50%. Queremos dejar esa reserva de energía en estos tramos horarios en previsión de que podamos tener algún corte de electricidad. Y luego tendríamos el modo de carga, que aquí configuraríamos la carga de la batería. En este caso podríamos indicar que bueno, pues vamos a configurar para que, por ejemplo, de 12 de la noche a 8 de la mañana, que cargue la batería, por ejemplo, que la cargue hasta el 80%. Esto podría ser útil si tenemos alguna tarifa de electricidad económica durante la noche, por ejemplo. Aquí bueno, pues configuraríamos la carga desde la red eléctrica de la batería en ese periodo horario. Después tendríamos los ajustes de red. En este caso se recomienda no tocarlo, ya vienen configurados por defecto. En la guía rápida de Turbo Energy también tenéis bueno, pues los ajustes descritos y óptimos, aunque bueno, como os digo, se recomienda no tocar esta parte de grid. En ajustes avanzados ocurre lo mismo, hay algunos ajustes, por ejemplo el primer ajuste de Solar Arc, que sería para el mercado americano, algunos ajustes que son para el proceso de fabricación. Tenemos este ajuste que, bueno, pues que lo que haría es, si sobrepasamos la potencia máxima que nos puede dar un grupo electrógeno, pues que saque energía de la batería, por ejemplo. Y bueno, pues algunos ajustes avanzados que, como os digo, bueno, mejor casi no tocarlo. Después tendríamos esta pantalla donde podemos configurar la paralelización de los inversores, si queremos añadir más inversores en paralelo, o si estamos en una instalación trifásica y tenemos inversores monofásicos, podríamos añadir un inversor en cada fase, configurándolo aquí. Y luego tendríamos la configuración del batímetro externo, del meter, que bueno, en este caso ya sabéis que el inversor híbrido Turbo Energy incluye una pinza toroidal con la cual podemos medir la energía importada y exportada, así que no va a ser necesario añadir un batímetro. Lo único que, bueno, pues esta pinza que viene incluida con el inversor se recomienda instalarla como máximo 10-15 metros el inversor. En caso de que necesitéis prolongar más metros de cable, va a ser recomendable añadir un batímetro en la instalación. Y aquí, bueno, pues seleccionaríamos el tipo de batímetro que vamos a añadir en la instalación. Como os digo, en caso de que, bueno, pues que necesitéis prolongar la pinza o sensor toroidal más de 10-15 metros, pues bueno, ya tendríamos que utilizar un batímetro externo. Podemos también configurar el puerto GEN, que ya sabéis que es un puerto exclusivo que lleva este inversor, que sirve para diferentes fines. Podemos utilizarlo para acoplar un grupo de electrógeno, podemos utilizarlo para derivar excedentes o para acoplar otros inversores de red. En el caso de que queramos acoplar un generador, tendríamos que seleccionar esta opción, tendríamos que introducir la potencia nominal del generador y donde queremos acoplar dicho dispositivo. Podríamos también utilizar este puerto GEN para, bueno, pues para derivar excedentes, para aprovechar al máximo la producción solar. En este ejemplo, pues bueno, lo que haríamos es encender esta salida, este puerto GEN, para que a su vez encienda algún electrodoméstico, y esa salida se va a activar cuando tengamos más de 500 vatios de producción solar y lo que es la carga de la batería llega al 100%. Cuando tengamos más de 500 vatios de producción y cuando tengamos la batería cargada, se va a encender esta salida, va a alimentar un electrodoméstico que tengamos conectado ahí y va a permanecer encendido hasta que tengamos menos de 500 vatios de producción solar o cuando lleguemos al 95% de la carga de la batería. Así que de esta forma podríamos aprovechar bueno, pues para conectar alguna carga
y aprovechar los excedentes. También, como os indicaba, podemos utilizar este puerto GEN para acoplar microinversores o inversores de red, siempre teniendo la precaución de no sobrepasar la potencia del inversor. Es decir, si estamos hablando de un inversor híbrido como este que estáis viendo de 5 kilovatios, intentar no sobrepasar esos 5 kilovatios acoplados en este puerto con microinversores o con inversores de red. Y en este caso, pues bueno, cuando estamos conectados a red, los microinversores o inversores que tengamos acoplados van a estar siempre funcionando, acoplados a este puerto GEN, pero en el caso de que estemos en una instalación aislada o en el caso de que estemos en una instalación de autoconsumo y perdamos la conexión con la red eléctrica, tendríamos que configurar la parada del microinversor. Es decir, en este caso, pues bueno, lo que hacemos es que en instalaciones aisladas, cuando la carga de la batería llegue al 100%, lo que tengamos acoplado en este puerto se va a desconectar, dado que bueno, pues se supone que si no tenemos consumo y la batería está cargada, esa energía no tiene hacia dónde circular, por lo tanto tiene que desconectar ese puerto para desconectar esos microinversores. Esto ocurriría solo en instalaciones aisladas o cuando estamos conectados a red y hay un corte de suministro. Como os digo, tendríamos que configurar estos parámetros para esas situaciones, pero el resto del tiempo, mientras estamos conectados a red, esos microinversores van a estar acoplados y van a estar funcionando. Así que bueno, este sería un pequeño resumen de las diferentes pantallas de información, así como de las diferentes pantallas de ajustes y configuración que dispone este inversor híbrido Turbo Energy. Tenéis a vuestra disposición, si lo necesitáis, más información desde la página web del propio fabricante, Turbo Energy. Tenéis a vuestra disposición manuales y guías de instalación con toda la información necesaria para la correcta instalación. Y nada más, espero que os haya parecido interesante, que sea de utilidad y hasta la próxima.